Saludos mis amigos de YouTube. Aquí estamos este día con el reverendo padre José Danilo de la Cruz, Wow. un amigo muy cercano de nosotros, quien hoy nos va a tocar un tema de mucho interés para nuestra formación. El padre nos va a hablar de San Juan Bautista o Juan el Bautista, que un día fue decapitado. Entonces el padre entiende que debemos aprender un poquito sobre esa figura de la Biblia, que es el precursor del Señor. Para Danilo, bienvenido. Muchas gracias, José Ramón. Pues comentar hoy en el día del martirio de San Juan Bautista. Pues no es cosa que nadie conozca, son las cosas que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Y como ustedes saben, Juan el Bautista es hijo de Isabel, de Zacarías. Zacarías quedó mudo porque siendo Isabel una mujer estéril, no podía quedar embarazada y tener un hijo, y el Señor se lo prometió. Y Juan el Bautista, que nace de Isabel, es el precursor que saltó de gozo en el vientre de su madre cuando María Santísima saludó, visitó a su prima Isabel. Y es el precursor de Jesús en, como decía la oración de hoy, en el nacimiento y también en el martirio. Y es el último de los profetas, y pudiéramos decir casi que es uno, el primer evangelista, o sea, la buena noticia, y señaló de cerca al Cordero de Dios. Entonces, Juan es el precursor de Jesús, el último de esos grandes profetas. Y sin embargo, Jesús dice de él algo que es muy como importante, como que el más pequeño en el reino del cielo es más grande que él. O Que sea, hace es, como un elogio de Juan el Bautista, pero luego como que dice eso, ¿verdad? sí, significa que sí, que en el reino de los cielos, pues la humildad es, es lo principal, y que el reino de los cielos también es un don, es un regalo del Señor. Porque fíjate, precisamente Jesús no habla mal de Juan el Bautista, sino que reconoce que Juan el Bautista era un hombre también muy humilde. Recuérdate, yo no soy digno de desatarle en las correas de las sandalias. Y cuando le preguntan que si él es el Mesías, dice que no, aun siendo un hombre de mucha disciplina, que vivía en el desierto, que vestía con piel de camello, que comía saltamontes, que era una voz que gritaba en el desierto y que preparaba el camino del Señor. Sin embargo, el más humilde, y por eso el más grande, nacido de mujer. Ok, o Los, sea que él nos da una enseñanza si tiene que ver mucho con extraordinaria. lo que dice Jesús, que los últimos serán los primeros y que los primeros serán los últimos. Fíjate el lugar de Juan el Bautista. El lugar de Juan el Bautista es el desierto, y después muere decapitado, pero enaltecido por el Señor. Realmente Juan tiene mucho entonces que enseñarnos, puesto que él pudo creerse que era el Mesías. La gente lo buscaba a él, se bautizaba con él, pero él dice, no, no soy yo. Ahí hay una frase bíblica también que utiliza Juan: conviene que yo mengüe, que yo disminuya y que el Señor crezca. Esa espiritualidad que nos enseña Juan el Bautista es un modelo a seguir también para nosotros. Muchas veces, mientras más yo, entonces menos el Señor, viene menos la figura de Jesús, cuando uno entra en un personalismo, en un yoísmo. Y todos nosotros, incluso empezando por mí, podemos caer en esa tentación. Padre, Que vence bien Juan el Bautista porque no cae en esa tentación. ya. Padre, entonces Juan nos da una lección. Él ve que mucha gente va buscándolo para bautizarse, buscan a Juan para que les bautice. Sin embargo, él dice, aunque vienen a mí, viene uno después de mí que los va a bautizar como con Espíritu Santo y fuego. O sea que mi bautismo es importante, pero el que les va a dar él, el Mesías, aún es más importante, ¿verdad? Sí, porque aquí Juan el Bautista representa todo el Antiguo Testamento, todo lo que es el desarrollo de la humanidad, y es un bautismo de conversión, un bautismo de purificación. El agua significa eso. Y mientras que Jesús, el bautismo de Jesús, es un bautismo que llama a una fe en espíritu y en verdad, adorar al Señor en espíritu y en verdad.
Y el Señor, recuérdate que el Señor, después de su entrega total en la cruz, después de su misterio pascual, el Señor realmente sopla, dona el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nos bautiza con fuego, con los... Entonces, Padre, el bautismo es todavía importante, ¿no? Claro que sí, que sí, que sí, es importante. Pero fíjate que el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús es diferente. El bautismo de Jesús es en el nombre de las tres divinas personas. Y aunque se utilice el agua, sabemos que el agua allí no solo simboliza la vida, la pureza, sino también la nueva vida, el Espíritu. Y también Entonces, ser sepultados con Cristo, morir con Él para resucitar con Él. Es un bautismo totalmente nuevo, traído por Jesucristo, que es el Mesías. en el mismo tema del bautismo, hay personas que tienen la idea de bautizar a sus hijos ya cuando son adultos. Y hay otros que mantienen la práctica de hacerlo cuando son jovencitos. ¿Qué es lo que aconseja la iglesia, Padre? Bueno, la iglesia aconseja que, bueno, la iglesia en esto respeta, ¿verdad que sí? La iglesia siempre respeta la libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, el mismo derecho canónico dice que lo más importante es la salvación de las almas, de las personas. Y fíjate una cosa que nosotros nunca vamos a ser totalmente conscientes para comprender un misterio tan grande. Ni el mayor científico comprenderá lo grande que es recibir la vida de Dios, la vida en el Espíritu. O sea que mejor lo podrá comprender un niño. El niño, como dice el Señor, saca un canto de la boca de los niños de pecho. Quiere decir que para mí es importante que a la primera hora de la vida pues se pueda dar el bautismo, porque el bautismo es la salvación y total, que pasan los años y sigue siendo un misterio, un regalo, un don. No sé si queda claro esto. No, y además agregarle a eso que cuando una persona bautiza a sus niños temprano, eso también ayuda a que los mismos padres eduquen a sus hijos en la fe desde que son pequeñitos. No esperar que estén grandes y que para llevar a la iglesia Sí, y que se evangelicen. hay un punto importante en bautizar, el por qué muchas personas prefieren bautizar a sus seres queridos cuando estén con mayor uso de razón, y es por el compromiso de la formación y de la educación en la fe. Y eso hay que estar atento. Si no hay responsabilidad de acompañar a una persona, a un niño, en su proceso de maduración y también de la catequesis y la formación en la fe, pues no conviene. Entonces en eso hay razón. O sea, la responsabilidad hay que tomarla los padres y padrinos. Ok. Entonces, volviendo al tema de Juan el Bautista, su enseñanza principal es, nos manda a ser humildes, nos manda también a practicar, bueno, a ser cristianos verdaderos como lo fue el que aún siendo primo de Jesús, también entiende que él también debe ser bautizado por Jesús. Sí, ahí entró en confusión cuando entra Jesús y se da cuenta y siente y reconoce en Jesús. Entonces no le queda otra opción que decirle, bautízame tú, soy yo quien tengo que ser bautizado. Y el Señor Jesús, interesante, dice que se cumpla toda justicia y bautízame, y se deja bautizar el Señor. El Señor Jesús se bautiza y completa este misterio, que significa que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Ok. Padre, ya para finalizar, sobre la parte del martirio de Juan el Bautista, la forma en la que él termina, ¿qué decir sobre eso? Esa mujer que baila, el rey le ofrece todo lo que ella quiera pedirle. Yo cuando explico de manera sencilla digo que el primero que perdió la cabeza, primero que Juan el Bautista, fue el rey Herodes, que pudiéramos decir de una manera coloquial, en un cumpleaños, en una celebración, perdió la cabeza, pasado de trago, podemos decir, como dominicanos que somos, pudiéramos imaginarnos. El Evangelio no lo dice, pero perdió la cabeza. Pídeme lo que quiera, le dice a la hija de Herodías. Y aquella mujer, que era la mujer del hermano, se inventó aquello, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Allí hicieron la trama
Y dice el Evangelio que a mí me da tristeza y da, para no quedar mal con los comensales, para no romper su promesa, porque le había dicho, aunque fuera la mitad de mi reino, pídeme que te lo doy. Quizá como dice la bachata, pide lo que quiera que yo te lo doy. Es un abuso del poder, es un abuso del poder y tenemos que estar atentos porque el poder, el abuso del poder puede llevarnos a cometer cosas que son ridículas y abusos que son inhumanos, que son, no hay explicación para esto. Allí está. Ok, pues para agradecer su disponibilidad para compartir este mensaje con nosotros a través de este canal JR Concepción. Y a la gente que perdone lo poco, pero sí hemos comentado, porque la idea de esta noche es rescatar esto y también dar el mensaje de que nosotros cristianos, los cristianos en el mundo, estamos llamados a profetizar, a ser profetas, a denunciar lo que está mal, a anunciar lo que está bien. Tenemos que ser signos de esperanza. A Juan el Bautista le costó la cabeza, a muchos hermanos en el mundo también le está costando mucho dar testimonio de la fe. Pudiéramos mencionar Nicaragua, otro país donde los cristianos están siendo son perseguidos en estos momentos y tenemos nosotros que pedir la fuerza. Sí termino diciendo que allí donde está Juan el Bautista y donde está cualquier mártir de la iglesia, se trata de la obra del Espíritu Santo. Pues gracias, Padre, y esperamos que usted comparta en otra ocasión otro mensaje con nosotros, pues es muy oportuno siempre lo que usted nos dice y lo que nos puede enseñar, porque hay que siempre buscar aprender cosas nuevas y sobre todo de Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Ninguno de nosotros enseña, todos estamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Pues gracias y será hasta la próxima.